¿Y qué pasa entonces, Cecilia, me decías, cuando yo dejo el auto estacionado en un garage? Desde el punto de vista legal, ¿qué responsabilidades tengo y a qué consecuencias me atengo? Claro, me pareció interesante traer este tema ahora que estamos acá, que es un tema recurrente, es saber si el responsable ante un siniestro en un auto estacionado en la cochera de un edificio, o sea, ante un robo, un choque o dentro de la misma cochera, el auto es dañado de alguna manera. Es importante, antes de contestar, el haber leído con detenimiento el reglamento de copropiedad, para saber si el consorcio ha decidido tomar a su cargo la custodia de la cochera o no, o si en una asamblea de propietarios, los propietarios han decidido tomar la custodia de esa cochera o no a nivel de consorcio. En los casos en los que el consorcio no ha decidido tomar custodia o tener personal para estacionar vehículos en las cocheras, que entiendo que es la mayoría de los casos, la jurisprudencia ha sostenido en estos casos que no son aplicables las reglas del depósito y tampoco tienen relación con los contratos de guarda y de garage. Las unidades, lo que tenemos que tener en claro es que las unidades funcionales cocheras pertenecen a cada uno de los propietarios. No existe de parte del consorcio ninguna obligación específica de custodiar los vehículos. No existe entre el ente consorcial y los propietarios ningún contrato, ni de garage ni de depósito, y en virtud de lo cual no se puede inferir una garantía de seguridad de aquellos. Por lo tanto, condenar a un consorcio a resarcir el daño sufrido por un copropietario y por causas ajenas a las actividades propias del consorcio, porque no es una actividad propia del consorcio la custodia de los autos, significaría imponer una obligación de garantía que la ley no autoriza, ni ha sido instituida por la voluntad de los integrantes del ente consorcial, exteriorizada por el órgano natural de expresión, que es la asamblea. ¿Me permite una pregunta, doctora? Sí. Yo voy a una cochera, estaciono mi vehículo y cuando voy a ingresar a la cochera me encuentro otro vehículo. ¿Me tengo que ir a quejar al administrador o me tengo que ir a quejar a mí mismo? No, lo primero que se tiene que hacer es la denuncia policial por ocupación indebida de una cochera privada. La pregunta es si me quejo con el administrador o me quejo conmigo mismo. Al administrador hay que informarlo, hay que notificarlo. Pero no quejarme. Pero no quejarse, pero sí notificarlo y llevarle la copia de la denuncia policial. Pero acá estamos hablando viene muy bien la pregunta, pero estamos hablando de los daños. Por lo tanto, si no se ha previsto en el reglamento de copropiedad o establecido por los órganos del consorcio, o sea, una asamblea, obligación accesoria de seguridad o de guarda y vigilancia de ese espacio común a cargo de la administración del consorcio, el solo hecho de que el automóvil haya sido sustraído en un lugar común del edificio no basta para responsabilizar al consorcio de propietarios. Adriana quedó acá como anonadado con mi pregunta. Sí, terrible. Usted va y deja su auto estacionado y quéjese con usted mismo si encuentra otro auto en ese lugar, porque usted es responsable. Es como si en su casa entrara alguien. Sí. Si en su casa entra alguien, ¿a quién se va a quejar? Claro. A la policía. Muy bien, muy bien. Porque el administrador es el único responsable de las partes comunes, no de las partes privadas con las cuales tiene usted un contrato, una escritura. A ver, si entran a robar a mi casa en un edificio, no le voy a echar la culpa al administrador. Claro, lo mismo ocurre si en su cochera va alguien y le hace pipí, o si va alguien y le ocupa la cochera, o si va alguien y le rompe el foquito del lado izquierdo de su auto. Claro, la sola calidad del lugar que ocupa no genera la obligación de parte del consorcio de tener seguridad alguna con respecto a ese auto. Por lo tanto, para que quede claro, el consorcio de propietarios es responsable del mantenimiento y conservación de las cosas comunes y debe responder por los daños que se le ocasionaren a los habitantes del edificio o a terceros como consecuencia de cualquier desperfecto o deterioro que dichos elementos comunes pudieran sufrir, pero no lo que pase adentro de la cochera privada de cada propietario. Distinto es el caso
en que un consorcio ha decidido contar con personal, por ejemplo, para el estacionamiento de vehículos en las cocheras. Un ejemplo sería si los copropietarios en la asamblea definieron un mecanismo de entrada y de salida de los autos del garage del edificio distinto al que se había estipulado en el reglamento. Primero, ante todo, se debe acreditar el daño causado por el dependiente del consorcio, o sea, su relación causal con el hecho y la falta de prueba de culpa de la víctima. O sea, un consorcio que tiene personal destinado a esas actividades que requieren cierto grado de especialización, por ejemplo, activar un montacargas o estacionar en espacios muy reducidos, y que en definitiva es necesario para que no se entorpezca la circulación del lugar, en este caso debería ser responsable el consorcio, pero porque tomó a su cargo esa obligación. Un lío, me meto en un estacionamiento y me hago cargo de todo. No. Me hago cargo de todo, como corresponde. Nosotros en el programa de hoy... Si no sea propietario. Exactamente. Dudas y cualquier necesidad se pueden comunicar con nosotros y estaremos respondiendo ante las dudas para poder aclarar. Hoy por Facebook en Proyecto Propio Radio y por Twitter en @proyecto_propio.